Hola, hola, mi gente bella. CEU superíndice 3 moestu, N todos. Espero que es tu copyright N de maravilla, llenos de energía positiva y listos para un chismecito jugoso porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho pero mucho de copyright hablar. Han leudo bien el título y si no lo han leudo, pues les adelanto un poquito. Vamos a sumergirnos en el mundo de Kanyaman y de Methuzdemir, dos figuras que han cautivado corazones en todo el mundo y que, bueno, parece que la cosa se ha puesto un poquito intensa. Asu que prepun rense un cafecito, un tu copyrightcito, o lo que mude se les guste, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos porque esto va a estar, Les prometo que no se van a querer perder ni un solo detalle. Y antes de que sigamos con este drama, por favor, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse si aún no lo han hecho. Aquí en el canal les traemos siempre lo muy candente del mundo del espectáculo, las noticias muy jugosas y las reflexiones muy profundas. Asu que ya lo saben. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que traemos para ustedes. Además de ese, su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes, nuestra familia virtual. Y ahora sin preámbulos, vamos directo al meollo del asunto, a descifrar este culebro superíndice 3N que se ha armado entre Kan y Demet. La verdad es que cuando hablamos de Kanyaman y de Methuzdemir, inmediatamente nos viene a la mente esa química explosiva que demostraron en Erkenci-Kwai, ¿verdad? Digo que copyright N no se enamoru superíndice 3 de la relación superíndice 3N entre Kan y Sanem. Esa pareja nos hizo suspirar, reír, y hasta llorar un poquito, y muchos de nosotros, como fieles seguidores de la novela, fantaseamos con la idea de que ese amor traspasara la pantalla y se volviera real. Bueno, la verdad es que hubo algo, o al menos eso es lo que todos pensamos. Los rumores de que tenían algo que una amistad crecieron como la espuma, y la verdad es que sus interacciones fuera de la serie, sus miradas, sus risas, alimentaban esa llama de esperanza. Pero como en toda buena historia, las cosas no son siempre como las pintamos en nuestra imaginación superíndice 3N. Después copyright S de laboru ogine de Erkenci-Kwai, sus caminos se separaron y cada uno siguió superíndice 3 con sus proyectos. Kan se mudó superíndice 3 a Italia, buscando nuevos horizontes y explorando diferentes facetas de su carrera, mientras que Demet continuó superíndice 3 brillando en el mundo de las telenovelas turcas. Y hasta aquí, todo podrá sonar como una historia muy de dos actores que trabajaron juntos, que tuvieron una buena química y que luego tomaron caminos separados. Pero la historia no termina mis amigos. No. La verdad es que la tensión superíndice 3N entre ellos nunca se fue por completo, y ahora, después copyright S de un tiempo de silencio, parece que las cosas han explotado. Y no de una manera precisamente positiva. Ese mensaje del que todos hablan, ha sido una bomba en el mundo del espectáculo turco y no solo sino que ha retumbado a nivel internacional. Y es que lo que se ha filtrado, o mejor dicho, lo que se ha dicho, no es precisamente un intercambio de halagos entre amigos. No. Parece que Kanyaman ha decidido sincerarse, y no de una manera suave y diplomática. No amigos, el mensaje que se le atribuye a Kan es contundente, directo, y cargado de emoción superíndice 3N. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque lo que supuestamente Kan ha dicho no ha sido un mensaje privado, sino algo que al menos en parte, ha sido hecho público, dando a entender que quiso quería que todo el mundo lo supiera. Copyright es lo que dijo exactamente? Bueno, eso es lo que estamos tratando de averiguar, y en parte, lo que les vamos a desvelar hoy. Obviamente hay mucha especulación superíndice 3N, muchos rumores, y es difícil saber con certeza copyright es verdad y copyright no. Pero lo que claro es que hay un malestar, una incomodidad, y una tensión superíndice 3N que no se puede ignorar. Y esa tensión superíndice 3N, al parecer, viene desde hace bastante tiempo. Se habla de que la relación superíndice 3N entre ellos, se ayuda del set de grabación superíndice 3N, nunca fue tan idílica como se veía en las entrevistas o en las fotos que compartúan en redes sociales. Algunos incluso se atreven a decir que Kan sentúa que Demet no correspondía de la misma manera a sus sentimientos y que esto lo ha estado carcomiendo durante aún más menos Imagúnense. Aún más menos de guardar silencio, aún más menos de aparentar una amistad cordial, y de repente, ¡boom! La bomba explota.
Y no ha explotado con un simple mensajito de ya no somos amigos, sino con un mensaje que al parecer, destila crítica y decepción superíndice 3n. Al parecer Khan siente que Demet no ha sido honesta con con diéresis copyright L, y que ha habido cosas que no han sido justas en la relación superíndice 3n. Y no hablo necesariamente de una relación superíndice 3n amorosa confirmada, sino de una relación superíndice 3n profesional y si hubo algo mood S también copyright N personal. La verdad es que esto ha dejado a muchos con la boca abierta. Y es que después copyright S de verlos tan compenetrados en la pantalla, resulta muy difícil imaginar que detrás S de las CU humaras hubiera tanta tensión superíndice 3n. Pero, ya saben lo que dicen, las apariencias en Gau más menos han. Y vaya que en este caso, las apariencias en Gau más menos van, y mucho. Ahora el mensaje en su, como ya les he dicho, no ha sido totalmente revelado. Hay filtraciones, hay rumores, hay comentarios de personas supuestamente cercanas a ellos, pero una versión superíndice 3n oficial no la hay. Y es que tanto Khan como Demet se han mantenido en silencio, o al menos no han confirmado nada de lo que se dice por ahí. Pero si juntamos todas las piezas del rompecabezas, podemos empezar a hacernos una idea de lo que pudo haber ocurrido. Se habla de que Khan se siente decepcionado porque Demet nunca ha reconocido públicamente la importancia que con diéresis copyright le tuvo en su carrera, y que en cierta manera, ella se ha aprovechado de la fama que le dio la serie para proyectarse en solitario. Se dice que Khan siente que Demet no le ha mostrado la reciprocidad que merecua, no solo en el plano emocional, sino también copyright N en el plano profesional. Y esto para Khan, que siempre ha sido muy apasionado y entregado en todo lo que hace, es algo que le ha dolido bastante. Y es que al parecer en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser mucho más complejas de lo que parecen, y a veces, las personas pueden llegar a ser muy interesadas. Y eso al parecer, es algo que Khan ha descubierto por las malas. Además de ese, se rumorea que Khan ha tenido problemas con la forma en la que Demet ha manejado ciertas situaciones personales. Al parecer, hubo algunos desacuerdos, algunas diferencias de opinión superíndice 3n que nunca fueron resueltas y que con el tiempo se convirtieron en un resentimiento que ahora ha explotado. También copyright N se habla de celos profesionales, de envidias, de competencia desleal. ¿Se imaginan todo este culebro superíndice 3n? Bueno, pues parece que todo eso y Moon S, es tu detrás S de este mensaje que ha puesto el mundo del espectáculo turco patas arriba. Y es que la verdad es que Khan siempre ha sido muy expresivo, muy transparente, y no se ha guardado nada. Y al parecer, esta vez no iba a ser diferente. Y aunque no sabemos exactamente el tono del mensaje, lo que podemos deducir es que no ha sido un mensaje amigable y que ha dejado a muchos con la boca abierta. Y por supuesto, como era de esperarse, los fans de ambos actores se han dividido en dos bandos. Los que apoyan a Khan y lo consideran una víctima, y los que apoyan a Demet y consideran que Khan está exagerando la situación superíndice 3n y que está siendo injusto con ella. Y como siempre en estas situaciones, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, en el que los fans se atacan, se insultan y se defienden a sus ídolos con más menos asedientes. La verdad es que todo esto es muy triste porque al final, Khan y Demet son dos personas talentosas, dos actores que nos han dado muchas alegrías con su trabajo y verlos ahora en esta situación superíndice 3n es algo que no le gusta a nadie. Pero como siempre les digo, la vida no es un cuento de hadas y las relaciones humanas son complicadas. Y en el mundo del espectáculo, donde las emociones están a flor de piel, las cosas pueden ser incluso muy complejas. Y ahora, todo el mundo se pregunta, ¿qué copyright va a pasar ahora? ¿Habrá alguna reconciliación superíndice 3n entre Khan y Demet? ¿O esta ruptura es definitiva? La verdad es que no lo sabemos, pero lo que podemos decir es que este culebro superíndice 3n va a dar mucho de copyright hablar en los superíndice 3 semanas, incluso meses. Y nosotros por supuesto vamos a estar a trayu copyright dándoles todas las novedades, todos los detalles, y todas las reflexiones que nos provoque esta historia. Porque al final todos somos un poco chismosos y nos encanta saber lo que pasa en la vida de nuestros famosos favoritos. Y como siempre les digo, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Así que lo único que podemos hacer es esperar, tener paciencia, y estar atentos a todas las novedades. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos, de sus películas, de sus telenovelas, y seguir más menos ando con que al buen edúa,
las cosas vuelvan a estar en paz entre ellos. Y hablando de estar en paz, la verdad es que me da un poco de tristeza verlos a su, porque como les dije, yo era de los que creuan en ese amor que se veua en pantalla. Pero bueno, ya saben, la realidad a veces es dura de lo que nos gustaría. Y lo importante es que a pesar de todo, ellos puedan seguir adelante, puedan seguir creciendo en sus carreras, y puedan encontrar la felicidad que se merecen. Y espero de corazón superíndice 3N que Alguenedúa puedan sanar esas heridas, puedan dejar atrás los rencores, y puedan perdonarse mutuamente. Porque al final todos somos humanos, todos cometemos errores, y todos merecemos una segunda oportunidad. Y aunque la cosa es tensa, no hay que descartar que en un futuro, la relación superíndice 3N entre ellos pueda mejorar. Quizás no vuelvan a ser los grandes amigos que eran, pero al menos, puedan tener una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. Y eso al final, es lo de ese importante. Y por supuesto, no debemos olvidar que la vida continúa, que hay nuevos proyectos en el horizonte, y que tanto Can como Demet tienen mucho talento para seguir brillando. Y nosotros como sus fans vamos a seguir apoyándolos, vamos a seguir viendo sus trabajos, y vamos a seguir mandándoles energía positiva, porque al final, eso es lo que todos necesitamos. Asu que no nos desanimemos, sigamos disfrutando de la vida, y sigamos creyendo en el poder del amor, aunque a veces, las cosas no salgan como queremos. Y ahora, después copyright ese de todo este culebro superíndice 3N, ¿Q copyright les parece si pasamos a las conclusiones? Y bueno, mi gente bella, llegamos al final de este vídeo. Un vídeo que como ven, ha estado cargado de emoción superíndice 3N, de intriga, y de mucho chisme jugoso. Hemos hablado de Can Yaman, hemos hablado de Demet Özdemir, hemos hablado de ese mensaje que ha sacudido el mundo del espectrum culo, y hemos hablado de las posibles razones de de esta tensión superíndice 3N. Hemos visto cómo las relaciones humanas, incluso las de nuestros famosos favoritos, pueden ser muy complicadas. Hemos visto cómo las apariencias engau más menos han, y cómo a veces, detrás de una gran sonrisa, se esconden heridas profundas. Hemos reflexionado sobre la importancia del perdu superíndice 3N, de la honestidad y del respeto. Y hemos aprendido que a veces las cosas no salen como queremos, pero que lo importante es seguir adelante, seguir creciendo, y seguir creyendo en nosotros mismos. Hemos visto cómo los fans se dividen, cómo se defienden a sus ídolos con más menos asidientes, y cómo las redes sociales se convierten en un campo de batalla. Pero también copyright N hemos visto cómo el apoyo, el cariño más menos y la energía positiva pueden hacer la diferencia. Y al final, lo importante es recordar que todos somos humanos, que todos cometemos errores, y que todos merecemos una segunda oportunidad. Y aunque este culebro superíndice 3N entre Can y Demet UN no ha terminado, nosotros vamos a seguir a QU, trayu copyright dándoles todas las novedades, todos los detalles y todas las reflexiones que nos provoque esta historia. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por quedarse hasta el final de este vídeo, por escucharme, por acompañarme, y por ser parte de esta gran familia virtual. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes, asu que gracias de corazón superíndice 3N. Y como siempre me gustaría saber su opinión superíndice 3N, asu que no se queden con la duda. Escríbanme en los comentarios Q copyright piensan de todo este culebro superíndice 3N. ¿Creen que Can tiene razón superíndice 3N? ¿O creen que Demet es la que estuvo sufriendo? ¿Creen que habrá una reconciliación superíndice 3N? Los leo a todos. Y por supuesto si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle al botoncito de me gusta, de compartirlo con todos sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún otro vídeo, porque a Q siempre les traemos lo ese candente del mundo del espectrum culo. Asu que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y edu copyright genme sus comentarios. Y ahora me despido de ustedes con todo mi cariño más menos mandándoles un abrazo enorme, y deseándoles lo mejor. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.